Aquella mañana luminosa de abril, todo parecía conspirar a favor. El cielo azul sin una sola nube, el viento suave meciendo las flores del jardín, e incluso el canto de los pájaros parecían parte de una banda sonora cuidadosamente pensada. Era el día de la boda de Grace Holloway, una mujer de 34 años que siempre había creído en el poder de los pequeños gestos y de las historias bien contadas. Sensible, introspectiva y dueña de una calma casi contagiosa, había construido su vida sobre vínculos auténticos. Trabajando como bibliotecaria en la escuela local, Grace era de esas personas que recuerdan el nombre de cada alumno, que lloran leyendo novelas antiguas y que hablan con las plantas. Aquel día estaba lista para dar un paso enorme, casarse con Lucas Bennett, un hombre amable que la hacía reír con facilidad y la trataba como si cada conversación entre ellos fuese una carta de amor. El escenario de la ceremonia parecía sacado de un libro de cuentos, al aire libre, entre árboles altos, mesas rústicas, luces colgantes y familiares emocionados, ocupando cada silla con sonrisas dispuestas. Todo se había planeado con esmero. El vestido vintage heredado de la abuela, los votos escritos a mano, la canción favorita de ambos sonando bajito. Pero había una presencia que no figuraba en el guión, alguien que no llevaba corbata ni zapatos elegantes. Hugo, el pastor alemán de 13 años que acompañaba a Grace desde sus 20. Para muchos no era más que un perro viejo, para ella era parte del corazón. Y fue precisamente él quien, sin aviso, se plantó frente a la novia en el instante exacto en que comenzó a caminar por el pasillo, quieto, tembloroso, con los ojos fijos en ella y un leve gruñido, algo que nunca había hecho antes, estremeciendo su cuerpo. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio denso, como si todos hubieran percibido que algo estaba fuera de lugar. Grace no vaciló. Se arrodilló, pese a que el vestido se arrastraba por el césped húmedo, y tomó el rostro de Hugo entre sus manos. Jadeaba, pero no de excitación. Su mirada, normalmente vivaz y curiosa, estaba opaca, como si gritara pidiendo ayuda sin emitir sonido. En ese instante, ella lo entendió, no con la mente, sino con el corazón. Hugo no estaba allí para impedir nada, estaba pidiendo auxilio. El leve gruñido no era resistencia, era una advertencia. Grace sintió un pinchazo en el pecho, como si algo dentro de ella susurrara: «Escucha, ahora». Lucas, bajo el arco floral del altar, observaba la escena con los ojos entrecerrados por la preocupación. Cuando el padre de Grace intentó jalar a Hugo de la correa, el perro lanzó otro gruñido bajo y firme. Entonces, Grace tomó la decisión más improbable que alguien pudiera imaginar en aquel momento. Se levantó, sostuvo la correa de Hugo con una mano y el ramo con la otra, y murmuró al novio: «Tengo que llevarlo ahora». Lucas asintió, sin preguntas ni dramas. Respondió con una frase que muchos repetirían durante años: «Hugo es primero». Así, ante decenas de rostros perplejos, la novia dio la espalda al altar y corrió al coche, aún con el vestido blanco y el maquillaje intacto, mientras Hugo trataba de seguirla con las pocas fuerzas que le quedaban. La clínica veterinaria más cercana estaba a 15 minutos, pero para Grace la carretera pareció interminable. Conducía con las manos temblorosas, el vestido atrapado bajo el cinturón de seguridad y el corazón acelerado por algo muy distinto a los nervios prenupciales. En el asiento trasero, Hugo yacía con la cabeza sobre un cojín improvisado, respirando con dificultad. Cada kilómetro, ella lo miraba por el retrovisor, murmurando palabras de consuelo que tal vez él ya no escuchaba. Al llegar, el doctor Peterson los atendió de inmediato. Era un señor experimentado, de gestos firmes y mirada serena. Bastó un examen rápido para que su semblante cambiara. Con delicadeza, pidió a Grace que se sentara. Su corazón está muy comprometido. Sufre una insuficiencia avanzada y cualquier esfuerzo puede empeorar la situación. A partir de ahora, necesita reposo absoluto y cuidados paliativos. Grace escuchó las palabras como si llegaran desde debajo del agua. Parte de ella ya lo sabía, pero oírlas en voz alta era como chocar contra un muro. Hugo tenía poco tiempo, y casi lo había perdido aquel mismo día,
por no entender lo que intentaba decirle. Las lágrimas brotaron sin resistencia, corriendo el rímel y apagando el brillo, de unos ojos que horas antes estaban listos para un sí eterno. El doctor Peterson, consciente del vínculo entre ambos, hizo lo posible: medicación para aliviar el malestar, orientación sobre los pasos siguientes y una sala reservada para que Hugo quedara en observación unas horas. Grace permaneció a su lado todo el tiempo, sentada en el suelo frío, acariciándole el hocico con los dedos. Fue en ese escenario donde empezaron a llegar sus padres, la dama de honor e incluso el ministro de las ceremonia. Todos comprendieron que la boda aún podía celebrarse, solo debía cambiar de lugar. El ambiente de la clínica, con olor a antiséptico y paredes pálidas, estaba muy lejos del escenario soñado para una boda. Pero entonces a nadie le importó. Lo que antes era una ocasión sofisticada se transformó en un gesto íntimo y profundamente humano. El ministro, emocionado, propuso continuar los votos allí mismo. Grace, aún arrodillada junto a Hugo, asintió con los ojos hinchados pero decididos. Lucas llegó poco después, el traje levemente arrugado y las alianzas en las manos. Al ver a Grace sentada en el suelo con el perro tendido entre ella y los demás, se arrodilló a su lado sin decir palabra. Era como si ambos hubieran sellado un pacto silencioso. Nada, ni siquiera la muerte, impediría aquel momento de amor. Los invitados se acomodaron como pudieron. Algunos se sentaron en el suelo, otros permanecieron de pie en los rincones, y hasta la recepcionista de la clínica se unió a la ceremonia improvisada. No hubo música ni marcha nupcial, pero sí un silencio. Ese silencio raro que respeta y reconoce la grandeza del instante. El ministro habló poco, dejando espacio para que los votos escritos a mano se leyeran con voz temblorosa pero firme. Grace declaró su amor acariciando la cabeza de Hugo y Lucas prometió estar a su lado en los días buenos y en los días en que haya que detenerlo todo por amor. Al intercambiar los anillos, Hugo, echado, movió levemente la cola, como si aprobara. Aquella ceremonia tan distante del glamour previsto se convirtió en una de las declaraciones más puras de afecto que cualquiera recordara. En los días siguientes, la vida de Grace y Lucas cambió de ritmo. La luna de miel en una posada de montaña se canceló sin titubeos. En su lugar, vivieron una suerte de luna de amor junto a Hugo, como decía Lucas. La casa se reorganizó para darle comodidad. El sofá recibió una rampa, la alfombra se sustituyó por una más suave, y las comidas siguieron su horario. Cada mañana empezaba con una caricia en el hocico, y cada noche terminaba con la respiración lenta de Hugo entre ambos. Sabían que el tiempo era breve, pero decidieron llenarlo de lo esencial: cariño, calma y presencia. Hasta el silencio se volvió valioso. Los fines de semana llevaban a Hugo a tomar el sol al parque donde solía correr de joven. Grace se sentaba en la hierba con él en brazos y Lucas llevaba pan de queso, té y una manta para los tres. A veces, algún desconocido se acercaba para admirar al pastor alemán canoso y Grace sonreía diciendo: «Él salvó mi boda». En casa, cada foto con Hugo ocupaba un lugar especial en la pared del salón. No vivían esperando el dolor de la pérdida, vivían agradeciendo cada instante. Fue un tiempo corto pero tan intenso que se volvió eterno en su memoria. El perro que interrumpió la boda terminó enseñándoles qué es el amor incondicional. Hugo partió una mañana silenciosa de primavera. El cielo estaba despejado y una brisa suave atravesaba las cortinas del dormitorio. Dormía en su cama acolchada, entre Grace y Lucas, cuando su pecho simplemente dejó de subir. No hubo sufrimiento aparente, ni agonía. Solo un último suspiro, como quien se despide con gratitud. Grace despertó poco después y lo supo de inmediato. No necesitó confirmación. Se sentó despacio, cubrió su cuerpo con la manta de siempre y lo abrazó como si aún estuviera allí. Lucas se acercó en silencio y posó la mano en su hombro. Ninguno lloró al instante. El dolor era demasiado grande para expresarlo con lágrimas. Era como si parte de la casa se hubiera vaciado para siempre. En los días siguientes,
La ausencia de Hugo se convirtió en una presencia constante. El silencio en la casa era distinto. No era sereno, era vacío. El sonido de sus patas en el suelo, su suave ronquido nocturno, incluso el lugar donde se acostaba en la cocina. Todo gritaba su falta. Grace guardó el collar con la placa en una cajita de madera, junto a fotos y un mechón de pelo que había conservado sin saber cuán valioso sería. Lucas, por su parte, empezó a escribir cartas para Hugo en un cuaderno antiguo, como forma de mantener vivo el vínculo. Ambos sabían que jamás sería reemplazado, pero también sentían que había espacio en el corazón, no para olvidar, sino para continuar. Fue una tarde nublada, unos 3 meses después de la despedida, cuando Grace decidió volver al refugio donde había conocido a Hugo años atrás. No se lo dijo a nadie, solo tomó el coche, condujo en silencio y entró sola en aquel lugar que olía a desinfectante y añoranza. Caminó despacio entre los caniles, sin esperar encontrar nada. Solo quería sentir, por un instante, que estaba más cerca del pasado. Entonces, sus ojos se cruzaron con los de un Golden Retriever anciano, de pelaje claro ya salpicado de blanco y mirada serena, casi meditativa. La placa decía Lucky. No ladró ni movió la cola. Solo se quedó sentado, mirándola fijamente, como diciendo, «Estoy listo. Si tú lo estás». Grace no necesitó tiempo para decidir. Llamó a Lucas allí mismo con la voz temblorosa. «Creo que encontré a alguien». Él llegó en menos de 1 hora. Cuando vio al perro, no dudó. Se arrodilló, ofreció la mano, y Lucky, con la misma calma de Hugo, apoyó la cabeza en su regazo. No era sustitución, era continuidad. Era como si Hugo hubiera dejado un espacio ya moldeado, listo para ser ocupado por otra dulzura. Llevaron a Lucky a casa ese mismo día. Olfateó los rincones, se tumbó en el lugar que antes fuera de Hugo y suspiró hondo, como cansado de esperar. Aquella noche la casa volvió a tener sonido. No el mismo, pero sí suficiente para que el amor recomenzara. Con el paso de los meses, Lucky trajo una nueva rutina, más lenta, más amable. No tenía la energía de un cachorro, pero eso encajaba con la etapa de vida de Grace y Lucas. Los paseos eran cortos, las siestas largas y los momentos de cariño constantes. En lugar de revivir el pasado, empezaron a crear recuerdos nuevos, con Lucky presente, pero siempre con Hugo en el pensamiento. Era habitual que de noche Grace mirara la cajita con el collar y murmurara un «gracias». El amor por Hugo no había terminado, solo se había transformado. Y esa transformación guiaba ahora los pasos de la pareja. En su primer aniversario, en vez de una fiesta, decidieron volver al refugio. Llevaron pienso, mantas y un pastel sencillo con un billete pegado, en memoria de quien nos enseñó lo que es el amor. No fue una fecha de menos celebración, sino de propósito. A partir de entonces establecieron una tradición. Cada año, en el mismo día, visitarían el refugio para ayudar a preparar perros ancianos para la adopción. Crearon perfiles en redes sociales para difundir sus historias y empezaron a recibir mensajes de personas que, inspiradas, también adoptaban perros mayores. Lo que comenzó como una pérdida devastadora se convirtió en un legado silencioso de compasión y empatía. Pasaron los años y la casa de Grace y Lucas nunca volvió a estar sin patas caminando por los pasillos. Algunos perros llegaron, otros partieron, y con cada uno surgió una nueva historia, un nuevo aprendizaje. Pero Hugo, aquel que un día interrumpió una boda para salvar su propia vida, seguía siendo el punto de partida de todo. Hoy, la foto de aquel día con él a los pies de Grace, luciendo un lazo azul en el cuello, ocupa el centro de la estantería del salón. Lucky, ahora también canoso, duerme junto al sofá, como si supiera que la historia que vive forma parte de algo mucho mayor. Descubrieron que el amor verdadero no trae garantías ni fechas fijas. Aparece, transforma y cuando se va, deja rastros que señalan nuevos comienzos. Y por eso, cada vez que alguien pregunta a Grace qué la hizo estar segura de casarse con el hombre indicado, ella sonríe y responde: «Él comprendió cuando elegí a mi perro el día de nuestra boda». Esa respuesta, simple y profunda, suele provocar un silencio respetuoso o una sonrisa emocionada. Porque a veces
Lo que interrumpe un plan no es una tragedia, sino un recordatorio de lo que realmente importa. Y si esta historia te tocó de alguna manera, recuerda darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal, compartirlo con alguien que ame a los animales y dejar en los comentarios tu reflexión. A veces el amor más verdadero es aquel que ladra bajito, pero lo cambia todo.